Hola, hola amigos y amigas de Paislow, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tengo el placer de tener una gran entrevistada. Ella es Yasna Palmeiro, investigadora del Lancet Countdown, magíster en salud pública y doctora en salud global, y tengo el privilegio de conocerla desde hace muchos años, así que es realmente un honor tenerte, Yana, aquí conversando con nosotros en el Política Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Rocío, y debo decir que el honor es completamente mío, así que esto va a ser una entrevista muy feliz. Sí, demasiado feliz. Estamos las dos muertas de la risa porque hace muchísimos años que no nos veíamos. Nosotros hacíamos política universitaria juntas. Entonces, esto está muy interesante. Y la idea, bueno, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué diablos es el Lancet Countdown? Para aquellos que estamos aquí en el fin del mundo que no sabemos qué diablos es. Cuéntame. Exacto. Bueno, Lancet Countdown es una organización de más de 100 instituciones y más de 300 investigadores a nivel global. Lo que nosotros hacemos en general es traquear esta intersección entre cambio climático y salud a través de diferentes indicadores, desde impactos en salud como hasta cuánto los gobiernos están comprometidos para hacer frente a esta problemática. Así que analizamos estos indicadores a nivel global y también estamos dando algunas bajadas regionales. Y hoy día estamos trabajando, de hecho se lanzó el segundo reporte de Lancet Countdown Latinoamérica, así que estamos trabajando con las regiones de manera muy fuerte. ¿Qué significa esto para todos nosotros? O sea, porque uno habla de cambio climático en general, pero tienes poca resonancia. O sea, ¿cómo resuena con la salud pública en particular? ¿Cómo se hacen esto? ¿Cuáles son esos indicadores de los cuales tú nos estás hablando? Exacto. Bueno, en general nosotros siempre hemos dependido del el famoso tiempo, ¿no? De cómo va a estar el famoso clima, si es que va a estar muy frío, si es que va a estar muy caluroso, etcétera, porque sabemos que eso un poco afecta a nuestro diario vivir, ¿no? El tema está en que hoy día estamos viviendo un clima o un famoso más tiempo en el corto plazo que ha cambiado. Ya no es abril, el abril de antes, ya no es un abril lluvioso. Enero ya no son 25 grados más o menos en la zona central, sino que ya son 35 grados, inclusive más. Y ustedes también en Osorno también lo han vivido, ¿no? Entonces el clima está cambiando y estamos viendo eventos meteorológicos extremos mucho más extremos. Y eso obviamente termina afectando la salud de las personas. Cuando tenemos olas de calor que duran 5 días, que no dan tregua en la noche y que son de 40 grados como temperaturas máximas, eso afecta la salud de las personas, principalmente los adultos mayores, personas con problemas de salud de base como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares también, y finalmente puede desencadenar en algún evento en salud mucho más complejo. Y es así como, ese es solo un ejemplo de cómo este cambio en el clima está afectando la salud. ¿Y esto influye en las políticas públicas que estamos observando? ¿Cómo están efectivamente nuestros parlamentarios, el Ejecutivo, haciéndose cargo de este cambio climático en los distintos, de cómo nos va afectando dentro de la salud? ¿Cómo lo ves tú? A nivel nacional, hemos dado algunos pasos, pero quizás un poco lentos. Hoy día el cambio climático está sucediendo y es una realidad desde el norte hasta el sur de Chile. Y el gran desafío además está en que lo que pasa en el norte es completamente diferente a lo que pasa en el sur. Por lo tanto, ahí necesitamos también una mirada regional muy interesante. Desde el punto de vista de la política, sabemos que las políticas públicas y los programas de adaptación al cambio climático y de mitigación del cambio climático son claves y modifican el impacto a futuro y el impacto, inclusive el impacto actual. Si nosotros tenemos olas de calor que están sucediendo y van a seguir sucediendo, y tenemos buenos programas, por ejemplo, de alerta temprana, buenos programas de respuesta, por ejemplo, comunidades que son mucho más fortalecidas desde el punto de vista de la acción para proteger a las poblaciones que tienen, digamos, asignadas, entonces lo más probable es que el impacto de esa ola de calor lo podamos disminuir. Pero si no tenemos programas, si no tenemos políticas que protejan a la población, a la salud de la población, entonces obviamente vamos a ver mayor mortalidad, mayor morbilidad en esas comunidades en particular.
¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Si bien Chile destaca en la región como uno de los países que tiene muy buenas políticas, digamos, en términos de adaptación a salud en particular, todavía vamos un poco lento. Desde el Ejecutivo quizás estamos teniendo políticas, pero falta un poco más de apoyo y de coherencia y de coordinación con políticas regionales y municipales también. Así que ahí quizás estamos un poquito al debe. ¿Existen en este minuto los profesionales a nivel país para que puedan ir haciendo ese apoyo? Porque es algo como bastante, es una conversación que tenemos. Todos hablamos del cambio climático, algunos creen más, otros creen menos eventualmente, pero siempre se habla como de mitigación en cuanto a lo que podemos hacer a nivel ambiental, de reducir los gases y cómo lo tomamos desde el punto medioambiental. Pero a nivel salud, en general, no tenemos estas conversaciones efectivas de cómo se están llevando a cabo. Entonces decimos, ok, se supone que tenemos que hacer un foco específico a nivel regional, a nivel municipal, pero ¿tenemos los elementos para poder entendernos y tener esas conversaciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque mm, nuestro territorio es muy variable, ¿no? Y sabemos que tenemos inequidades sociales de manera, digamos, muy significativas. Y esto también un poco se traduce en las capacidades que tienen las diferentes comunidades de poder hacer frente a esta problemática. Efectivamente, tenemos municipalidades en donde, que son muy chiquititas, ¿cierto? Que tienen un financiamiento también muy escaso y que tienen que priorizar muchas de las problemáticas que están viviendo en sus comunidades, ¿cierto? Y que, claro, cambio climático y salud se ve como algo un poco más lejano. Pero hoy día me parece que estamos teniendo más conciencia de la problemática porque la gente lo está viviendo. El cambio climático, como tú muy bien decías, algunos creen más, otros creen menos. La verdad es que va más allá que el creer o no, es que está pasando. La ciencia ya nos ha dicho de que estamos ante un cambio del clima que está originado por todas nuestras acciones y estamos además ante un cambio del medio ambiente. Y si el medio ambiente y el planeta están enfermos, no funcionan adecuadamente, eso obviamente nos va a pasar la cuenta y va a repercutir en nuestra salud, en nuestro bienestar, tanto físico como social. Entonces, en términos de capacidades, de cuánto somos capaces de analizar la información, en cuanto somos capaces de informar a la política pública en base a información local, la verdad es que es muy variable en el territorio chileno, desde norte a sur, particularmente por recursos financieros, ¿cierto? Por financiamiento, pero también por las herramientas y las habilidades que necesitas para hacer este tipo de análisis. Y eso te llama y te obliga a trabajar con otros sectores y trabajar con otras personas para un poco sumar fuerzas, ¿no? Y lograr tener esta capacidad de responder, ojalá, lo más equitativamente posible entre diferentes comunidades. Claro, porque una de las cosas que tú bien señalabas y que uno lo puede palpar más claramente es cuando tenemos estas olas de calor y cómo tú te puedes adelantar a ellas, también cuando tenemos olas de frío o temporales en los cuales vas a tener enfermedades asociadas a catástrofes o desastres naturales propiamente tal. Y eso debieras tener un plan de acción al respecto. Eso yo creo que es como lo más evidente, pero lo menos evidente, por ejemplo, es lo que está pasando ahora con el tema de la vacunación por esta, ay, se me fue específicamente la enfermedad que se transmite por el mosquito, que hemos visto El dengue. el dengue, que aquí en Chile antes no lo teníamos, claro, todos vienen de afuera, pero ¿qué pasa si las condiciones meteorológicas, o sea, el clima va cambiando suficiente para que este mosquito pueda sobrevivir dentro del país y sea una enfermedad con la que tengamos que convivir? O sea, de eso estamos hablando también. Absolutamente. O sea, lo que hace el cambio climático, en particular con este tema de este tipo de enfermedades transmitidas por vectores, es que está cambiando la realidad sanitaria de nuestro país. Es una nueva amenaza que, si bien nosotros siempre la hemos tenido, digamos, incorporada desde la planificación sanitaria, etcétera, nos pone presión para actuar de manera muy anticipada, para prevenir brotes en una población que no ha estado nunca expuesta a este mosquito. Entonces, lo que ha hecho el cambio climático es que a través de los cambios de los patrones de temperatura, de los patrones de humedad ambiental, ha cambiado los nichos ecológicos de este mosquito. Este mosquito en Chile continental no le gusta vivir porque las condiciones geográficas y meteorológicas de Chile continental no son ricas para él, ¿no?
Sin embargo, este mosquito en el norte, estas condiciones están cambiando en el norte y este mosquito dice, ah, bueno, mira, aquí se ve bastante rico para vivir, ¿por qué no me adapto? Bueno, y hemos tenido algunos especímenes, lo mismo que en Aconcagua, etcétera. Esto, si bien no es un hallazgo sistemático que haya estado ocurriendo, sino que es más bien esporádico y aislado, sí nos alerta de la potencial amenaza que significa esto y de la potencial amenaza de brotes autóctonos, es decir, de acá que ocurran en Chile, de esta enfermedad que potencialmente para algunas personas puede ser muy letal. Así que es una nueva realidad sanitaria y económica 100%. ¿Qué, ahora que tú estuviste en conversaciones y estás dedicada a esto específicamente, ¿cómo ves tú a las autoridades disponibles a tener este tipo de conversaciones actualmente? ¿Están llanas a empezar a hacer prevención? Porque en Chile en general nos reconocemos como súper reactivos más que proactivos. Entonces, ¿cómo lo ves tú acá? Sí. Bueno, el elemento de proactividad versus reactividad es bastante común en general en la política, ¿no? No solo en Chile, sino que en Latinoamérica tenemos una cultura más o menos así, pero en otros países un poco también se ve lo mismo y lo similar. El cambio climático hoy día lo que nos está obligando es a pensar diferente. Y yo te diría que el hecho de tener muchísimos casos importados de dengue, en Isla de Pascua tenemos el dengue endémico, entonces está el mosquito ahí, vive ahí y también pudiese ser un foco en el cual tenemos que poner atención. Todo este cambio nos está poniendo en alerta y decir, wow, esto parece que es real. Esto no es hacia el 2100, no es hacia el 2080, no, está pasando hoy en día. Y desde el punto de vista sanitario, las autoridades están conscientes de que esta es una nueva problemática. De hecho, la Estrategia Nacional de Salud hacia el 2030 ya incorpora una mirada de cambio climático, lo que también fue un resultado de un trabajo entre la academia, entre el ministerio, una conversación que ha tomado mucho tiempo. Sin embargo, todavía existen ciertas brechas. Si bien uno, nuevamente, a nivel nacional puede tener muy buenas políticas y planes, cuánto bajemos esto a una mirada regional y a una mirada local, todavía nos falta. Quizás aún en ciertos municipios, dependiendo de, por ejemplo, las capacidades que tengamos de trabajo y las prioridades locales, este tema quizás no es tan relevante, pero poco a poco se están dando cuenta. Un poquito lento, pero bueno, vamos a tener que trabajar para eso también. Oye, acá estaba leyendo en la página web referente a el reporte que se hizo el 2023, que fue un poquito antes, dice aquí, de la COP28. ¿Se pudo tocar algo de este tema a nivel internacional? ¿Hubo alguna... ¿Se tomó algún minuto para conversarlo efectivamente o no? Sí, bueno, ahí también hay harta discusión entre si es que las COP realmente están dando un resultado necesario y con esta mirada de urgencia que necesitamos hoy en día. Hay algunas personas que dicen, bueno, que no, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, bueno, que cada pasito es un progreso, ¿no? Lo que hoy día nosotros vimos en la COP 28 particular fue el primer día dedicado exclusivamente a cambio climático y salud. Y eso se vio como un muy buen progreso porque te indica de que hay una mayor concientización, ¿cierto? Y de que hay una necesidad de hablar y de decir, bueno, el cambio climático no solo afecta a la agricultura, no solo afecta el transporte, sino que también afecta la salud de las personas. Y si yo tengo personas enfermas, donde su bienestar se ve también afectado, lo más probable es que eso vaya a afectar a la productividad laboral, eso vaya a afectar a, a la prosperidad, digamos, del desarrollo de las sociedades, etcétera. Entonces, tiene impactos, digamos, en cascada. Tuvimos este primer día de la COP, se habló históricamente, hubo una asistencia de profesionales de la salud también muy significativa, pero cuando llegó la hora de las negociaciones, es decir, pongámonos de acuerdo y establezcamos este marco, salud no estuvo muy presente. Entonces, también te dice, bueno, hubo un día, pero desde el punto de vista de la toma de decisión o cuando llega el momento de la toma de decisión, ¿dónde está salud? ¿Dónde está el involucramiento de también profesionales de la salud que están viviendo en el día a día esta problemática? Entonces, la COP nos deja como con un sabor o nos dejó con un sabor un poco agridulce, ¿no? De decir, son pasitos, pero todavía
estamos actuando muy lento en comparación a lo que necesitamos actuar. Ya, ¿qué es lo muy lento que tú ves? ¿Cuáles son estos principales riesgos? ¿Por qué tenemos que ir más rápido en la forma en que actuamos? Exacto, esa es una interesante pregunta porque lo que hace es que te releva las dos acciones completamente necesarias y complementarias que tenemos que aplicar. Una que es la mitigación y otra que es la adaptación al cambio climático. Si lo que pasó con la COP en particular es que toda esta declaración y el consenso final no indica que tenemos que eliminar los combustibles fósiles. Indica que tenemos que transicionar, digamos, desde los combustibles fósiles a una energía que sea mucho más limpia, pero no te dice tenemos que limitarlo. Y el gran problema de no limitar la emisión de gases de efecto invernadero derivado de la quema de combustibles fósiles es que vamos a seguir calentando el planeta. Y si seguimos calentando el planeta, los efectos tanto en los ecosistemas como en los sistemas humanos, la verdad es que son bastante inciertos, pero significativos desde el punto de vista de lo que esperamos. Em, Cada kilo de CO2 equivalente emitido hoy en día cuenta para lo que va a pasar en unos años más. Entonces, eso es necesario. Sin embargo, si nosotros hoy día detuviéramos por completo, en el caso hipotético, por completo las emisiones de gases de efecto invernadero, la inercia del sistema climático va a hacer que siga cambiando el clima al menos por un tiempo. Y ese cambio de clima va a afectar nuevamente estos eventos meteorológicos extremos, lo que terminan afectando a la salud de las poblaciones. Por lo tanto, mitigación y adaptación son completamente necesarios. Y solo porque yo digo que estamos lentos y necesitamos tomar acciones, mitigación y adaptación de manera mucho más urgente, porque hasta hoy día ya el planeta se ha calentado en aproximadamente 1 grado Celsius en comparación a un periodo preindustrial. Y con 1 grado Celsius ya estamos viendo, digamos, lo que estamos viendo: sequías, lluvias intensas, olas de calor que ya llegan a topar los 40 grados, ¿cierto? Y sabemos que eso amenaza muy fuertemente la salud y bienestar de las personas. Yasna, en el tiempo de pandemia, el mundo paró por un tiempo y vimos efectos bien interesantes. Mostraban, por ejemplo, delfines me acuerdo en Venecia. O sea, cosas Ujú. que, animales que antes no bajaban, empezaron a tomar, a ser parte de la ciudad. Rápidamente, o sea, en el poco tiempo de que las ciudades pararon, vimos cambios en cómo la fauna se adaptaba. ¿Se ha podido medir algo de esa frenada que tuvo el mundo? Si es que afectó en algo, yo sé que a lo mejor fue muy cortito o el periodo fue corto, pero ¿se ha revisado algo de qué efecto tuvo? Sí, desde el punto de vista, hay estudios bastante bonitos de cómo muestran satelitalmente las emisiones de las ciudades, por ejemplo, de diferentes gases, ¿ah? No solo de gases de efecto invernadero, sino que también de contaminantes de diferente, digamos, naturaleza. Y efectivamente la pandemia fue como un momento de apagón, ¿no? Como de pausa de todo lo que hemos estado haciendo. Se vio que las emisiones de gases de efecto invernadero bajaron, obviamente porque los aviones, digamos, ya dejaron de volar, ¿cierto? Muchas de las actividades industriales se detuvieron, bajaron, pero a más o menos 2021 ya comenzaron a retomar como su camino ascendente. Y por otra parte, desde el punto de vista, y eso a nivel global, desde el punto de vista local, lo que pasó es que también disminuyó la contaminación local. Por ejemplo, cuando hablamos de contaminación del aire, como lo vemos en ciudades nuestras, Santiago, inclusive Osorno, ¿cierto? Los Ángeles y hacia el sur muchas otras ciudades, vemos que esa contaminación por material particulado, por el ozono troposférico, etcétera, también disminuyó. No hemos visto todavía, porque quizás es muy cercano el tiempo, los efectos de esa baja en la salud de las personas, particularmente en enfermedades respiratorias o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Pero sí, hubo un cambio, hubo una pausa que efectivamente tuvo efecto, pero como impacto en sí, la verdad es que es bastante poquito a nivel global. Sí, bueno, ya que trajiste la pandemia, o sea, yo traje la pandemia, pero sí hablas de los efectos que tuvo en temas respiratorios. ¿Se vio aquí en Chile un aumento grande?
me imagino que en el resto del mundo también, de virus que antes tenían distintos periodos que llegaron todos juntos y la respuesta que hubo de los distintos sistemas inmunos también se decía, bueno, los chicos estuvieron poco expuestos, entonces ahora respondieron, estaban mucho más hiperreactivos a estos virus, se contagiaban mucho más. ¿Fue tan así? ¿Sabes algo tú de eso al respecto? Sí, la verdad es que no sé en el detalle del comportamiento de acá en Chile en particular, pero desde, si uno lo mira este fenómeno más bien desde la perspectiva más general, lo que influye en la aparición de ciertas enfermedades y su comportamiento también depende no solo del tipo de virus que anda circulando, sino que también del comportamiento de nosotros, el comportamiento humano. Entonces, durante la pandemia, ¿qué es lo que nos pasó? Estuvimos todos encerrados y con un poco contacto. Entonces, potencialmente, cuando nos empezamos nuevamente a recontactar, obviamente hubo transmisión de virus, ¿cierto? Hubo mayor circulación y y esos contactos dependen mucho de cómo lo hayamos hecho, con quién lo hayamos hecho, etcétera. Entonces, me pareciera ser que efectivamente en esa reaparición de ciertos virus o diferentes cargas virales depende mucho también de cómo nosotros y las diferentes sociedades reaccionaron ante esta reapertura, ¿no? Te mentiría si te doy un número exacto porque la verdad es que no lo manejo, pero nuestro comportamiento influye mucho en cuánto nos enfermamos y cuánto no también. Entonces, ahora, para poder hacer frente al tema que nos convoca el día de hoy, que es el cambio climático y cómo vamos viendo estas políticas públicas que se van diseñando, estamos hablando de reactividad, de mitigación, de adaptación. ¿Qué es lo que recomendarías tú que fuera como la postura que nosotros tomáramos como sociedad dentro de si nuestro comportamiento también influye, si es que hay algo que se puede hacer? ¿Qué recomendarías tú? Exacto. Bueno, solo para recalcar de que lo que nosotros hagamos hoy día, en términos de acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, va a repercutir en los años que vienen. Entonces, todos estos desastres que nosotros hablamos, aluviones, olas de calor, etcétera, van a depender o pueden ser modificados por cómo hoy día nosotros tomemos ciertas decisiones. Y en ese sentido, lo que, si bien Chile no es un gran emisor, porque esto es clásico, ¿no? Chile no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Emitimos gases, sí, 100%, ¿cierto? Por todos nuestros procesos industriales, pero no es un gran emisor en comparación a países, por ejemplo, Estados Unidos, China, India, etcétera, pero lo que emitimos tiene un efecto local. La energía que utilizamos tiene un efecto local. Cómo cocinamos también tiene un efecto local, particularmente por la contaminación, material particulado, ozono, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros logramos hacer una transición energética que sea justa, ¿cierto? Que sea lo más equitativa posible, que logremos utilizar renovables, lo más probable es que vayamos a tener doble ganancia. Una, porque vamos a estar ayudando y contribuyendo a mitigar el cambio climático y, por lo tanto, cuidando el planeta, pero también vamos a tener efectos locales de manera increíble y que las necesitamos, porque la gente hoy día está respirando aire contaminado. Y eso va a tus pulmones, va a tu cerebro, va a tu corazón, así que necesitamos actuar. Chile en ese sentido, fíjate que también es uno de los países que destaca en términos de cuánto se está usando y cuánto se está promoviendo la energía renovable, eólica y solar particularmente. Pero, de nuevo, vamos lento y necesitamos financiamiento, apoyo y una estrategia de desarrollo de largo plazo, que no cambie según ciclos políticos, sino que vaya más allá que ciclos políticos. Me pareciera ser que en eso vamos a un buen camino. Y desde el punto de vista de la adaptación, dado que este clima va a seguir cambiando y Chile está siendo afectado por el cambio climático, necesitamos construir que sean ciudades, infraestructura, transporte y también el sector salud que sea mucho más resiliente a un clima que sigue cambiando y que va a continuar cambiando. Necesitamos hacer frente a las amenazas climáticas, ¿cierto? Y continuar proveyendo los servicios para que la ciudad y las personas puedan funcionar de la mejor manera posible y proteger lo más preciado, que es nuestra salud también. Tremendo en los puntos que señalas, porque justamente es el camino que
deberíamos empezar a tomar desde lo que podemos hacer individualmente y todos aquellos que nos escuchan, que son tomadores de decisiones también, ojalá puedan ir enfrentando lo que se viene con esa mirada de lo que hacemos ahora va a repercutir en lo que vamos a tener en varios años más, por lo tanto necesitamos hacernos cargo de eso el día de hoy. Yasna, se nos está acabando el tiempo de este programa. Te quiero agradecer que hayas venido y darte un minuto para que hagas un cierre y te tomes los micrófonos de Política Podcast. Perfecto, muy bueno, muchísimas gracias, Rocío. La verdad es que el mensaje yo creo que es bastante claro. Hoy día estamos enfrentando una amenaza que si bien es global, como es el cambio climático, esto tiene repercusiones locales. Y a nivel local la gente lo está sintiendo. Desde norte a sur, la gente está viviendo hoy día veranos mucho más calurosos, inviernos que son secos y está siendo amenazada todo lo que es la disponibilidad de agua para consumo humano. Ante estas problemáticas se suman todas las problemáticas sociales que lo más probable es que todos quienes nos estén escuchando lo saben y lo han vivido en sus territorios. Y ante esto tenemos que ser capaces de colaborar entre todos nosotros, tenemos que ser capaces de escuchar también a las comunidades que están sufriendo esto para poder tener políticas públicas que protejan a la población y que le permitan a la gente tomar también buenas decisiones. Si le decimos vaya en bicicleta, entonces estas personas necesitan una buena infraestructura segura para moverse en bicicleta y no dejarlo, digamos, al azar de cada comunidad. Necesitamos conversar, necesitamos dialogar, necesitamos pensar el Chile del futuro. Y para esto nos necesitamos entre todos, porque la verdad es que esta amenaza eh, nos puede caer, digamos, y puede traer muchas repercusiones. Así es, así que tremendos puntos dejas el día de hoy para todos aquellos que están pensando en cómo nos adelantamos o ya nos hacemos cargo, porque ya estamos tarde, no estamos actuando suficientemente rápido, pero cómo nos hacemos cargo de este tremendo tema que es el cambio climático y en especial con énfasis en nuestra propia salud. Yana, antes que te vayas, te quiero invitar para el próximo 25 de mayo, al que aquí en Osorno va a haber un tremendo evento deportivo que se llama Torneo de Rugby 10 y que va a estar enmarcado en el Expo Campo y Vida. Este torneo se llevará a cabo en el recinto Sago y promete una jornada de acción y diversión para participantes y espectadores por igual. El torneo de rugby 10 tomará protagonismo durante todo el día, desde las 8 hasta las 17:30. Y equipos de damas y varones tendrán la oportunidad de competir y en una emocionante jornada. Aquí el rugby es súper importante en la comuna Yasna, así que para todos aquellos que quieran ir a hacer un poquito de parte o ver deporte y aprovechar de ver lo que está pasando en el Expo Campo y Vida, los dejamos invitadísimos para el 25 de mayo. Muchas gracias, Yana, por conversar con nosotros el día de hoy y todos aquellos que se sumaron a esta conversación, como siempre, los dejamos invitadísimos para un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.